Si Ok, gustas, iniciamos con dale. una pequeña oración y ahorita te doy la cámara y micrófono. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hermanas, bienvenidos a esta Santa. última reunión de encuentro de animación misionera hacia a nuestra celebración de Iglesia en Salida, Iglesia en Misión, cuyo signo externo dentro de este proceso pastoral, el signo externo, sabemos que va a ser el visiteo del 23, preferentemente del 23 de febrero. Ese es un signo nada más, como lo hemos comentado, es el signo de la salida, podríamos llamarle así, signo de salir juntos, pero sabemos que las acciones pastorales, las acciones evangelizadoras, las acciones para hacer vida, nuestro lema de la diócesis, con Cristo y Santa María de Guadalupe, vamos juntos a la misión y para hacer realidad las primeras tres palabras de nuestro objetivo diocesano de pastoral, que es reencontrarnos con Cristo. Hay muchas más acciones, pero una de las más significativas o exteriores es a que del salir y en los visiteos el 23. Ya hemos visto algunas sugerencias, ya hemos conocido un poquito lo que es el querigma, se nos han presentado varias propuestas o modelos de querigma y hoy el Padre Víctor viene a cerrar con esta ponencia, con esta exposición de este día donde nos dará consejos prácticos para la evangelización del querigma. Padre Víctor Murillo Beltrán, sacerdote desde hace 21 años, párroco de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús en Culiacán, coordinador diocesano de la DIDEC de Culiacán y miembro del equipo base de la DINEC, Catequesis Nacional. Padre Víctor, como que se frició un poquito tu imagen, pero bueno, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ahora sí. Gracias. Listo, Sí, ya te gracias a presenté, todos. padre. Sí, gracias. Todo tuyo. Este, sí, vamos a estar un poquito compartiendo con todos ustedes la experiencia de una especie como ya como resumen, ¿no? De cuestiones prácticas, de el querigma, la experiencia que ahorita ustedes están viviendo, de esta capacitación, formación para ustedes, agentes, para la misión que están organizando. Entonces, no hay como vivir la experiencia del querigma, en primer lugar, ¿verdad? Empezar a tener presente nosotros. Aquí. Entonces, de manera así como de consejos prácticos o algo así acerca sobre el querigma. La primera cosa que yo quería compartir en este momento acerca de un libro en la iglesia que rige nuestros estatutos, nuestra orientación sobre la evangelización, se llama Directorio para la Catequesis. En él encontramos nosotros las líneas que la iglesia da para llevar a esta acción en la iglesia. Entonces, la acción del querigma hay que entenderlo como parte del proceso que la misma iglesia propone como iglesia en misión, enviada por Cristo resucitado, para ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, es una comunidad que tiene agentes, oídos, Espíritu Santo, son instrumentos y proclaman la acción de la salvación en Jesucristo. Tiene contenidos el querigma. Cuando la persona recibe esta experiencia, hermanos, de un testigo, la persona se adhiere a Jesús. Entonces ocupa un lugar muy importante en el proceso de evangelización en la iglesia. Se los digo porque el querigma es una acción que te conecta con el Señor Jesús, con su salvación, con su poder, con su amor, y mueve a la persona, la misma gracia, a conversión.
y te va llevando, esa misma experiencia te va llevando, si mueve la misma acción del espíritu, a una necesidad de profundizar más, que es lo que le llamamos nosotros el catecumenado o la catequesis, y de la mano de una comunidad, de la mano de unas celebraciones litúrgicas. La iglesia ofrece, una vez que persona que ha recibido todo ese proceso, o simplemente confirma su fe dentro de la comunidad, ha nacido la iglesia, la comunidad que es madre, para incorporarse y para hacer servicios. Estos elementos que pongo aquí a un lado, elementos tienen en cuenta en el proceso para no tener como idea de que el querigma lo es todo. En primer lugar, en el proceso, nada, nada, siempre ha sido a través de un grupo de personas que se han conectado, que dejaron la primera comunidad cristiana y así se ha ido transmitiendo. Por lo tanto, nosotros entramos aquí en una comunidad de iglesia, por en el caso de aquí ustedes, Ciudad Obregón, la diócesis que se han encontrado con Cristo y han madurado su opción y testimonian, les da y los valores del Evangelio y bueno, entonces ustedes se lo proponen de forma sistemática, organizada y pues la trabajo y por lo tanto el equipo, ya levantaron, como decimos nosotros, este equipo en este caso presenta una identidad que hace sorprender, que mueve a la gente, porque hay testimonio, y es que le llaman en las etapas del famoso catecumenado de adultos, le llaman esto el precatecumenado. Es un trabajo de una iglesia misionera. Vamos a ver aquí nosotros, esta primera parte es antes del primer anuncio y del querigma. Cuando nosotros vivimos esa experiencia ya del querigma, de ese encuentro con el Señor para adherirnos a Él, la gente tiene necesidad de seguir madurando en su fe y de recibir un acompañamiento porque suceden cambios en su persona, que es lo que le llamamos, se da una orientación de su vida hacia Dios, hacia sí mismo, hacia los demás, que es la conversión. Y luego tiene necesidad de ponerle fundamentos a esa experiencia inicial, y esto es la catequesis. Ponerle fundamentos sólidos y por lo tanto se ofrece un itinerario y eso es una catequesis pues, integral, abarca todo, la cristiana, lo básico, no porrazo, de forma gradual, poco a poco, y esa experiencia te va conduciendo nuevamente a una maduración de ese encuentro inicial con Cristo, que es el querigma. Prácticamente la experiencia de ese encuentro que acompaña a la persona cuando siempre, si no se apaga la fe, se apaga la mechita de la fe. Hay celebraciones, que es lo que le llamamos nosotros, cuando la persona ya tiene un grado suficiente y es invitada a celebrar los sacramentos, que sería la oración plena unida. Yo ya lo es cuando es admitida. Recibe sus sacramentos en la medio de la comunidad que festeja gozosa esta decisión de recibir al Señor, todavía sigue un proceso. El querigma ahí es como una mechita, como una lucecita que guía todo porque la persona tiene una lucecita de ese amor de Dios y vio. Entonces viene un periodo que llama, mi tarea es conducir al misterio. Ese amor de Dios. Les decía de la necesidad de una vez que la persona recibe los dos,
en esa etapa mistagógica porque tiene que gustar, a saborear lo que ha recibido. Y ahí hay una lucecita del querigma todavía. Podemos decir que lo mistagógico te conecta con esa experiencia, ese tono de encuentro, no todo doctrinal y experiencia de querigma, a ser parte de la misión de Cristo en la iglesia. Hay una distinción que tenemos que tener claro entre primer anuncio y querigma. Seguramente ustedes lo han visto. Escuchaba una entrevista de una persona que le preguntó, miren, te decía que en algunos lugares la palabra primer anuncio, la palabra querigma es lo mismo. Pero en realidad el primer anuncio es el ente, son las circunstancias en las que la persona necesita vivir ese encuentro. Es cuando se suscita interés y eso se da por el testimonio, el encuentro, el diálogo, allá el primer anuncio. En cambio, el querigma ya es un anuncio con contenido hacia una adhesión. En el modo de proclamar a la gente, pues hay gozo, valentía y testimonio, y por lo tanto ya hay una explicitación más específica de lo que es el Señor. En el primer anuncio, no, ejemplo, en la antigüedad había un hombre que se llamaba Pacomio y era un hombre como de 20 años, egipcio, y ese hombre vivió en el cuarto siglo. Pacomio se vio obligado, él en su vida, a enrolarse con el ejército del Imperio Romano. Él terminó en la Consueros y protegido él por la seguridad, los cristianos del lugar, a ellos que estaban. Dale pues, vamos a seguir con la experiencia de compartir en esta distinción entre lo que es querigma y lo que es el primer anuncio. Y les decía como por ejemplo, ¿qué sería el primer anuncio? Y les decía el caso de este egipciano, de este hombre que no conocía a Dios. Pero cuando unos cristianos, como hoy en día van a la cárcel a llevarle algo a esa gente necesitada, pues en aquel gesto que le llevaban un poco de alimento, este hombre desconocido se preguntó, ¿qué les obligaba a llevar comida a esta gente? Y ellos decían, pues es que el Dios del cielo nos ha enviado. Entonces él, como miró que era una acción buena, la gente se fue y para comer en la noche oró a ese Dios del cielo, de esas gentes que le llevaban algo de comer, pidiendo que los liberara de las cadenas de la cárcel. Era una familia pagana, no conocía a Jesús. Entonces, a partir de esa experiencia, de ese gesto generoso de cristiano, eso fue el primer anuncio de Cristo. Cuando Pacomio salió de la cárcel, fue a buscar una comunidad cristiana. Y ahí él recibió una instrucción, recibió una experiencia de encuentro con Cristo, fue bautizado y decidió dedicarse plenamente a vivir con Cristo. Entonces, esa primera fase, eso es el primer anuncio. Y el querigma, ¿no? En el querigma ya hay un anuncio explícito, concreto, de Cristo, de su mensaje y de su obra de salvación. Entonces eso es muy interesante para todos nosotros, especialmente se vive la experiencia explícita del mismo Señor Jesús que le dice a Nicodemo aquella noche cuando fue a verle, que le tuvo que decir, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Esa es la expresión del querigma. El primer anuncio está orientado al querigma y el querigma está llamado a conducir a dar un paso de conversión, de seguimiento de Jesús. Así que el querigma es una proclamación de esperanza. ¿De esperanza por qué? Porque es un anuncio de que Dios, a pesar de cómo uno se encuentre, Dios es fiel a cada uno de nosotros. Más allá de cualquier situación personal, pecaminosa o de infidelidad.
Decía el Papa Benedicto a partir de esta situación de que el querigma es una proclamación de esperanza. Él sigue escribiendo con nosotros su historia de amor y de misericordia, a pesar de todo. Entonces, cuando alguien abre sus oídos, abre su corazón para acoger ese alegre anuncio, a él, a esa gente, le brota la inquietud, la pregunta, y así le dirigió la primera comunidad cristiana a Pedro en el día de Pentecostés, porque le oyeron el anuncio del querigma. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué sigue después del querigma? Y les dice Pedro, pues conviértanse. Cada uno de ustedes que se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y allí van a recibir pues el don del Espíritu Santo. Fijan la finalidad entonces del querigma, llevar al encuentro con Jesucristo, y Jesucristo es el que mueve a la conversión. Jesucristo es el que hace un nuevo nacimiento y la persona participa de la vida divina. Y de esa vida divina nosotros podemos pues tener a Dios por Padre. Él nos comunica su vida. Entonces el querigma está en vistas a adherirnos, a unirnos, mi persona en la fe al Señor Jesús. Por lo tanto, aquí hay una acción del Espíritu. Hay una participación del instrumento que es el evangelizador, el ambiente, la comunidad. Quise así como tener presente cuántos elementos, cuántas palabras se hacen presente en el querigma. Pues hasta ahorita lo que les he dicho yo es que se ocupa un proceso, tener mentalidad de proceso y también tener mentalidad que esto es una obra donde se busca ser fiel a Dios, porque no se puede traicionar el anuncio de la salvación del Padre, que es la persona de Jesucristo y su mensaje, que es para nosotros salvación y conversión, pero también es una obra que va en el tono de fidelidad al hombre. Es la parte de nosotros instrumental, que como agentes tenemos que a veces estar muy con el oído de la realidad de las personas, de la situación, de su proceso libre en el que él decide adherirse o no, o le cuesta dejar algunas cosas, o también de la misma capacidad de la gente como instrumento. Y pensaba en otro elemento clave que es pues la comunidad. La comunidad es la madre que engendra, y esa capacidad de la iglesia de ser madre que engendra, que da a dar nuevos hijos, pues es obra del Espíritu, pero también es obra de la acción de la iglesia misionera, la iglesia que tiene miembros que son testigos. Y esa parte es la que está un poquito en crisis, esa parte. A veces nos esmeramos muchos nosotros como agentes en instruirlos litúrgicamente bien a la gente, en que participen socialmente, en que conozcan la doctrina, en que conozcan la teología, en acudir a Dios con devociones, pero nunca nos ponemos a pensar que tantas de las gentes que en realidad en porcentaje tenemos en los templos corresponden en proporción con el total de la población en la que nosotros estamos. Entonces nos dedicamos a atender a la gente que ya viene, y sobre todo eso, acudimos nosotros a generar procesos de querigma para las personas que van a la oficina con la secretaria y están pidiendo un sacramento. Entonces piden cuánto tiempo le va a llevar para que reciba ese sacramento. No, pues tiene que vivir un retiro, no, tiene que vivir catequesis, no, tiene que venir al templo a misa, no, tienen que firmarle algo. Y se queda la persona, bueno, lo hace como requisito, pero no existe la libertad. Y nosotros a veces como iglesia misionera no trabajamos esa primera parte donde se habla del testigo, de la persona que entra en diálogo, que entra en escucha, donde la gente muestra una disposición. Definitivamente esa es la parte de la acción misionera en la que nosotros muchas veces suponemos y pues muchas veces pescamos en pecera. Ofrecemos procesos de encuentro con Cristo hacia una madurez de la fe o hacia una iniciación a la vida cristiana, pero siempre son con la gente que ya viene marcada por un designio que es
una celebración sacramental. Pensaba yo como núcleos fundamentales, pues definitivamente toda la Trinidad, ¿no? El Padre, Jesucristo, es el centro del querigma. Dios Padre, que es el autor de este plan de amor y de salvación para la humanidad. Y el Espíritu Santo es el que acciona la transformación a una conversión y hacia una vida cristiana. Siempre está presente el Espíritu Santo. El misterio pascual es el núcleo del contenido del querigma. Acciones que va haciendo la obra del Espíritu Santo en las personas, pues lógicamente es la conversión, la fe, y todo es dentro de una gran comunidad que es la iglesia. Y uno de los fines, pues, es la liberación del pecado, ¿sí? La nueva vida en Cristo, positivamente hablando, que es lo más, ahorita antropológicamente hablando, más aceptado por la gente. Y la promesa final de la vida eterna. Entonces, consejos prácticos, pensaba yo, primero, pues no es solo el inicio del proceso. Y esto ya ustedes lo saben por el mismo documento de Aparecida, sino es la base de todo el camino. Y de a él al querigma siempre hay que volver. Y debe de ser proclamado repetidamente. No significa que el retiro, el formato del encuentro con Cristo de querigma, lo tiene que vivir la gente 15 veces y es el mismo. No, pero hay elementos esenciales del núcleo del querigma que se vuelve a renovar, y cada vez que uno lo vuelve a vivir, lo vive de diferente forma, porque Dios, pues nunca lo vamos a agotar. Y no es en sí que se vuelva a vivir otra vez el retiro. Algunos lo hacen así y le va muy bien también. Entonces, una de las cosas que también tenemos que ayudar y pensar es que el querigma, como es visto dentro de un proceso, entonces no es la panacea, decía un maestro Víctor Escalante, no solo es la panacea de la pastoral la que va a resolver todo el querigma. Hay mucha gente que está muy casada con lo querigmático, está peleada con lo catequético, y dicen a veces, es que la catequesis nunca inicia con el querigma, y es que el querigma y el querigma. Exacto, pero las dos cosas son importantes en realidad. Y el querigma tampoco lo podemos reducir a frases de alto impacto en el corazón de la persona, porque no solo es eso, donde dejas la obra del Espíritu Santo, donde dejas toda la experiencia de Cristo que se hace presente. La experiencia del querigma se hace presente en la vida de la iglesia, por ejemplo, en el sacerdote cuando transmite la homilía y habla, como dicen ustedes, con unción de espíritu que toca el corazón, que hace arder el corazón en la presencia de Dios, en la homilía, en la predicación. La lección divina es una práctica cuando se vive de forma pausada, con sus silencios, y donde se reposa la palabra, es una experiencia también de querigma. La piedad popular tiene un sesgo donde la gente va con un cierto interés, una cierta devoción, un cierto gusto. Hay algo que se le puede también implementar allí. Y así hay muchos elementos. Recuerdo algo que todos ya muchas veces hemos escuchado, el documento de Aparecida. En el documento de Aparecida, ahí en el número 278, nos habla de forma explícita que esa primera parte del proceso, que le llama, los 5 aspectos, le llama encuentro con Cristo, nosotros aquí le estamos llamando querigma. Después del encuentro con Cristo, el siguiente aspecto, esta formación de discípulo misionero, es la conversión. La tercera es el discipulado. La cuarta es la comunión. Y la quinta es la misión. Ok, pues bien, en la primera parte, en ese primer aspecto de este proceso de formación que habla Aparecida 278, pues es el querigma. Y él habla, el documento de Aparecida, que este encuentro tiene que renovarse constantemente por el testimonio personal. Así textualmente dice, el anuncio del querigma no solo es una etapa, sino es un hilo conductor de un proceso. Y el proceso que está de base son estos 5 aspectos que les dije de Aparecida, 278, numeral 278, o los 3 elementos que están de base de todo esto, que es el proceso evangelizador. El primero es la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Tal vez estos son términos que si ustedes los tienen preconcebidos o conocidos,
nos ubicamos rápidamente. Pero el querigma inicialmente lo tenemos en la parte misionera, al inicio. Pero tampoco no dejarlo solo al inicio, abandonado, porque ese encuentro con Cristo te lleva lógicamente a un querer más. Quedas enamorado, quedas impregnado y deseas más. Y es lo que le llamamos, hay un giro en la persona y esa conversión inicial tiene que fundar sus bases con un buen proceso de catequesis hacia la madurez del discipulado. Te das cuenta que el querigma no es para recibir sacramentos, pues no es para ponerlo al frente de un proceso de catequesis para papás porque van a hacer la primera comunión y hay que ponerles el querigma para ver si pega chicle y ahora sí se integran a la comunidad los papás. O sea, el querigma muchas veces es utilizado para muchas cosas, pero pierde su sentido, ¿no? Por eso decimos hay que ver al querigma dentro de todo este proceso para que no esté, como dice Aparecida, pues condenado a la esterilidad, o sea, va a hacer arder como llamarada de petate, pero luego se va a apagar. Y la verdad a veces ni depende de uno, también depende de la persona, las condiciones, las circunstancias, en fin. Otra cosa como consejo es no asumir, en este caso si estamos tratando con gente que ya es católica, que es la que estamos atendiendo, no asumir que todos ya han recibido el primer anuncio y el querigma. Hay muchos de nosotros, hermanos, que van incluso a misa o a celebraciones o hasta son padrinos en bautismo y no han tenido un encuentro personal con Cristo. Incluso hay viejitas que no lo han tenido explícitamente así como un querigma, pero ellos viven su fe, su amor que sienten al recibir la comunión, la Eucaristía, al sentir el manto de la Virgen María, en fin. Bien, pero hay mucha gente que no. Entonces hay que anunciar el querigma también a las personas que están dentro de la iglesia, no suponer que ya. Generalmente, si partimos de este entendido en que sí comprenden que todo se basa a partir de este encuentro con Cristo, pues entonces muchas cosas evolucionarían a más, ¿sí? Y recordemos también que en estos nuevos tiempos en los cuales vivimos hoy, está arreciando fuertemente en la población de la nueva generación de mucha gente que no quiere ni solicita el bautismo, como en Europa. Nuestra labor como agentes, un tercer punto de consejo práctico, no esperar que vengan, hay que ir a ellos, hay que realizar encuentros. Y en eso estriba que el querigma está en la acción misionera. El querigma no ofrecerlo solo a las personas que vienen a la parroquia, sino hay que salir al encuentro a buscar esas personas, pero no a manera de proselitismo, sino entra ahí el testimonio y entra ahí el respeto, entra ahí la paciencia, en fin, lo que vamos a mencionar al último, así como actitudes, ¿sí? Entonces el querigma no estaría bien solamente aplicarlo a los que acuden a la oficina con la secretaria para celebrar unos 15 años, una boda y vamos, no ha hecho la primera comunión, bueno, doña Martita está ofreciendo un curso, es de 2 meses, 3 meses y órale, para que ya salga, ¿sí? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En fin, mucha gente a veces se mueve por ese celo pastoral, pero no vemos por su conversión, por su madurez, por su inserción en la comunidad. No hablamos ni de metodología, ni de un estilo de tener en cuenta su libertad. Son cosas que tenemos que ver. Por eso el querigma dentro de un proceso, no un evento nada más. Asegurar por eso la continuidad. ¿Qué seguirá para esa persona que ha vivido su experiencia del primer anuncio y del querigma? ¿Estamos dispuestos como comunidad, testigos cualificados, en ser acompañantes para que no quede solamente como una experiencia emocional? Esa es una tarea, pues si vamos a aventarnos, entonces, ¿quién le va a dar acompañamiento? No solo en la hora establecida donde está el salón y donde le vamos a atender, sino atender a la persona, no solamente ofrecer el programa. El querigma está centrado en Jesucristo. Y aquí esta parte de enseñar, a veces cuando uno es nuevo, quisiera uno enseñar hasta lo que uno va aprendiendo ahora de última hora, ¿no? Hasta poner palabras domingueras, incluso en palabras latín o griego,
o evocar muchas cosas de lo que sucedió en aquel entonces y no ser un mensaje, pues una proclamación de la persona viva de Jesucristo, porque por eso se dice mucho, no es enseñar doctrina, no es dar un tema. El querigma no es dar un tema. Cuando tematizamos el contenido del querigma como ese tema, está muy bonito, tiene dinámica, dice la gente, es más que eso, pues. Es un anuncio del amor de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso, quien anuncia el querigma, pensaba, pues antes tiene que tener la experiencia personal con Cristo y madura. No solamente a verlo rápido y ya soy proclamador del querigma, y madura, es decir, coherencia con su estilo de vida. El querigma, otro punto, es que tenga énfasis en el amor de Dios, la misericordia de Dios, y aprovechar ahora que este año jubilar 2025 enfatiza mucho en la misericordia ilimitada de Dios que nos ofrece esa ayuda plus, además de su perdón, que es la indulgencia para uno o para un difunto, pues esa es una experiencia de su amor. Yo sé que ustedes también tienen año dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, es un tiempo jubilar, 350 años de las revelaciones. Hay muchas razones, motivos para enfatizar ese amor ilimitado de Dios. Por lo tanto, no es una lista de doctrina, sino es proclamar ese amor incondicional de Dios Padre en la persona de Jesús hacia nosotros. Otro punto, pues tener una preparación adecuada. Lanzar el equipo, que tenga formación, que tenga espiritualidad. En el momento de ya impartir o compartir el querigma, pues orar. Que el Espíritu Santo mueva el evangelizador y sobre todo que aquella persona que está recibiendo esa experiencia abra una profundidad muy grande. Es importante, lógicamente, en la formación hacer uso y manejo de la palabra de Dios. En realidad, si no hacemos presente a Cristo a partir de la palabra de Dios o del magisterio, pues, ¿de dónde la gente va a conocer acerca de Dios? Entonces es una gran exigencia también para nosotros. Citas bíblicas claves, tener un lenguaje claro, un lenguaje accesible, sencilla, la forma de expresarnos, de relacionarnos. Incluso a veces ustedes se sorprenden, los laicos se sorprenden cuando un padre tiene una forma expresiva para hablar muy como habla la gente, ¿no? Sin decir groserías, pues, pero la gente se sorprende y dice, mira el padre, qué moderno, qué actualizado está. Y la gente le llama la atención y hay gente que le presta atención, además de ofrecer algo profundo, algo que da sentido a su vida, pero también tiene un lenguaje actual. Y esa parte no solo es decir cosas o notas de lo que está sucediendo hoy en el periódico, no, sino sencillez y capacidad, como decía el Papa Francisco, de hacer arder el corazón de la otra persona, arder del amor que el Señor nos tiene. Lenguaje al corazón. ¿Cómo? Pues como Jesús. Entonces, en el querigma, otro punto que veía yo es acompañar el testimonio de vida hoy en día, como lo dijo una vez Pablo VI, ya hace muchos años, la necesidad del testimonio de vida. La gente escucha mucho, dice, al maestro, pero si el maestro es testigo, escucha más al maestro que es testigo porque da testimonio. Y aquí entra la palabra del acompañamiento, se lo decía como testimonio, porque la persona desinteresadamente manifiesta un amor concreto hacia la otra persona, y en el acompañar hay escucha, hay diálogo, hay discernimiento, hay un interés por la persona, hay un deseo de que la otra persona crezca, en fin, hay una búsqueda de lo que Dios quiere para esa persona. No solamente yo te voy a poner donde yo digo, como evangelizador, en el grupo que yo quiero, o yo voy a echar agua para mi molino y vas a ser de mi gente, de mi clica, ¿no? No, sino buscar el bien, casi como ser director espiritual en un determinado tiempo en la persona mientras está llevando el proceso. Hay que acompañar. Ser sensibles, 10º punto, ser sensibles a la realidad de ellos. Por eso en el papel de acompañar entraría también conocer la persona,
Y eso es clave para que tenga un impacto, para que aquello que uno que con amor y paciencia y con esperanza busca, que sea muy claro que no es otra cosa que ofrecerle a Jesús y que la persona madure. Por lo tanto, la comunidad o la capilla o la parroquia o lugar pues tiene que ofrecer, así como crear una cultura, la cultura de la acogida. La acogida en el querigma entra mucho eso, esa parte precatecumenal. La acogida, la escucha, el diálogo. No solo vamos a decir, ya está la gente, ya llegaron los predicadores y ya los invité, son de la escuela de San Andrés y ellos van a dar el retiro de querigma y yo nada más soy su chalán, yo les ayudo y ellos van a hablar, van a decir, no, hay que escuchar a la persona. Hay que identificarla dentro del grupo de los muchos y saber que se llama así, darle su atención, su proceso, porque esa persona va a vivir una conversión y va a tener necesidad de afianzar lo que decía hace rato, esa conversión con una formación en la fe. Por eso la comunidad, mientras sean más los que estén dispuestos y estén preparados para acompañar, qué mejor, porque lo que se quiere también es tener un grupo de Aquí se madre, capacidad de engendrar nuevos hijos, tiene que tener ese clic con esa gente nueva. Siempre cuando va un nuevo feligres a una parroquia, él hasta se siente raro, pues, porque no conoce, porque no está ahí, y luego los que estamos siempre ahí, pues vamos y volteamos y lo revisamos y volteamos a ver por todos lados quién es, desconfiamos, y pues la verdad, pues sí, nos falta, pero ahí vamos. Entonces, caminar con quien recibe el mensaje, caminar con quien recibe, no solamente hablar, sino también escuchar, responder a partir de su realidad. 12. El anuncio, entonces, se vive dentro de una comunidad, porque ahí la conversión tiene que hacerse resonar, su conversión personal tiene que luego conducirse a una incorporación a una gran familia, que Dios Padre le ha ayudado a descubrir que no está solo, que el Señor le ama, que tiene hermanos, que hay personas que no lo van a juzgar, que las personas van a ver por bien. Entonces, esa parte de la comunidad parroquial, en el caso que lo fuera, y que se acercan nuevas personas en caso de que la parroquia fuera misionera y que hay nuevos miembros de la comunidad, pues tenemos que ser muy sensibles para darle siempre una muy buena acogida, recibimiento, cariño, estima, cercanía, que sienta el calor. Incluso las otras personas que son en diversas ministerios, en el apostolado, en lo litúrgico, en lo catequético comunitario. ¿Sí? Les decía hace rato de que hay que vincular también el querigma con la mistagogía. La mistagogía ha sido una palabra no nueva, es muy antigua, pero así como que el anuncio del Señor Jesús, que el querigma, ir hacia una profundización. Y esa profundización refiere de que uno en un primer momento no lo capta todo. Y ese caminar es de toda la vida, porque Dios es un misterio. Que haciendo experiencias, actos de fe, vivencia, modo de vida, los sacramentos, la cuestión va a ir avanzando. Y esa parte es lo que digo yo como mistagógico, ¿no? Se pueden utilizar medios digitales, recursos diferentes, como ahorita este encuentro con ustedes. No solamente es la predicación tradicional, incluso también el querigma a través de las redes sociales, a través de la música, el arte. Entran muchos elementos para poder proclamar el querigma. Lo otro que mencionaba, los siguientes puntos, rezar antes, durante y después de la proclamación del querigma, tener el grupo de personas que a veces se dedican al ministerio de la oración, porque el encuentro es suscitado por el Espíritu Santo y interpela la libertad de la persona, y por lo tanto es un encuentro entre la obra de Dios y lo que la otra persona dice, y la mediación pues son los que estamos allí en la evangelización. A veces me preguntan que si es bueno estar narrando testimonio. A veces no tienen que ser muy colgados, porque hay gente que cuenta toda su vida de lo que antes era y a veces no es pertinente. Cuando se habla de un testimonio personal, no significa decir yo antes era lo que hoy no soy y lógicamente era malo. Como que a veces eso sirve
pero así de chispita, porque el protagonista y el centro puede caer en el peligro de mostrarse uno como el héroe, pues. Y la gente que te quiera más a ti que quiera a Jesús, porque la idea es Jesús, ¿no? Mejor es cómo Jesús ha cambiado la vida, cómo cambió la mía y cómo a ti puede obrar el Espíritu, y lo que hoy estás experimentando puede hacer una obra maravillosa contigo. 3. El tercer punto que les quería compartir son actitudes. Actitudes que se deben de tener al proclamar el querigma. La primera es la humildad. ¿Por qué? Porque esto no es obra de uno. Yo no soy el dueño del grupo, del movimiento, ni del grupo encargado del querigma. No, somos instrumentos de Dios. Somos llamados por Dios. Y por lo tanto, si a alguien le brillan mucho sus cualidades, bajarle 3 rayitas para que no opaque la acción del Espíritu, ni tampoco la de sus compañeros, que nunca es grato ver que alguien quiere abarcar todo y no tomar en cuenta a los demás, en este caso miembros de la comunidad. Y al final de cuentas hay que decir que esto es obra de Dios. Él es el que nos regala este don, Él es el que nos llama, Él es el que nos conduce y hacia Él vamos finalmente. Por eso hay que proclamar con conciencia de humildad que es el Espíritu Santo el que obra. Segunda actitud, el amor. Hablar desde el amor, a partir de una experiencia de amor, de libertad interior, de sanación. De allí que no salga el juicio o la imposición o la palabra incluso hasta irónica o sarcástica de lo que alguien pueda incluso estar sufriendo, porque dejaría llevar ahí en esas palabras un testimonio una falta todavía de amor. Por eso incluso uno hasta cuando habla del amor de Dios, pues hablar mal de alguien o de sistemas, pues también uno tiene que cuidar que no se vaya por ahí ese poquita de sarcasmo o ironía. Situaciones que uno trae en conflicto, ¿no? Que la gente luego las logra leer o ver, porque a veces son cosas que ellos mismos también están sufriendo y no las ven. Y dicen ellos, uy, no, hombre, pues estamos igual. 3. Alegría y entusiasmo. La proclamación del querigma, pues ha de ser transmitido con una alegría que contagia. Incluso la misma facción de los ojos, el interesarse por ver a las personas, por salir una paz, porque sale una paz al proclamar una paz que es, no puedo decir sonreír por sonreír, porque eso también puede ser maquillado de los dientes para afuera, pero sí con una experiencia de tranquilidad, de serenidad, de paz. Entonces, si nos metemos en la línea de lo que la gente no responde, como en mi parroquia, el párroco me regañó, las demás compañeras son difíciles, o la situación que estamos viviendo en la situación de la colonia, de inseguridad o política, pierde fuerza. Si nos metemos en el pesimismo, drama, entonces tonos pesimistas y condenatorios disminuyen la calidad de una fuerza transformadora de la buena noticia. 4. Actitud de escucha. Ya lo veíamos en lo que es necesario en un proceso. Escuchar, al proclamar, saber también escuchar. Yo creo que aquí los psicólogos a veces nos pudieran formar mucho en cómo se aprende a escuchar a una persona sin necesidad de que la persona hable, pero también dejándola hablar, conocer su historia, sus necesidades, porque Cristo viene a abonar, a sembrar a ese terreno que es nuestra vida y así como es. Por eso tenemos que tener nosotros como mediación una actitud empática. Quinta actitud, paciencia y respeto a los tiempos de cada persona. Esta sería la parte como fidelidad a la persona. Si hablamos de acompañamiento en el querigma, pues tenemos que conocer a partir de lo que cada quien es, que esa persona tiene libertad y la respuesta que pueda dar no puede ser la misma de una que la otra. Todos reciben tal vez el mismo mensaje y a algunos les llega más y a otros no. Pues respetar lo que es de cada persona y también los tiempos, cuando cada persona le da
su respuesta al Señor. Algunos van a necesitar un poco más, traen muchos asuntos personales, su capacidad cognitiva no llega más, o entendió de otra manera. Por eso lo importante es no presionar, sino acompañar y saber que la conversión, como la de todos nosotros, se debe a la paciencia de otra persona que nos ha acompañado y que nos ha guiado, y también la gracia de Dios. Sexta actitud, pues fidelidad al mensaje. Es decir, no reducir el querigma a una motivación, a frases bonitas, emociones, cantos, sino también transmite la verdad de Dios, la verdad del hombre. Y es que Dios Padre nos da a su Hijo para que nosotros nos salvemos. Entonces, anunciar a Cristo en su totalidad, incluyendo el misterio pascual, que es la cruz y resurrección. Otra actitud es apertura al Espíritu. Uno tiene que mantener la calma y saber que esto es obra de Dios. A veces uno se puede preparar de una forma acá bien, muy bien, y uno después hace una retroalimentación y resulta que a la persona le interesó, le llegó algo, de lo cual para mí fue sumamente secundario. Y uno no sabe de dónde Dios se va a agarrar mientras la otra persona ahí está, atenta, escuchándonos. Por eso, como evangelizador, pues es dejar que Dios actúe y estar atento cómo Dios puede actuar en esa persona, cómo Dios va actuando, aunque no se vea de forma inmediata. Octava actitud, audacia y creatividad. La creatividad va mucho con aquella frase que ha repetido mucho el Papa Francisco: abandonar el cómodo criterio pastoral de que siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. No significa que vamos a cambiar los contenidos o las formas simplemente porque yo soy creativo, porque todo también se programa y todo parte no de mi propia ocurrencia, porque hay un proceso, hay un equipo, hay un proyecto, hay un programa, sino adaptar nuestras formas a la novedad de lo que la gente está viviendo, las nuevas realidades. Sí, por ejemplo, esta es una, ¿no? Virtualmente. Adapto a la cultura y a las circunstancias. Por ejemplo, en Culiacán, pues muchos grupos de noche ahorita ya empiezan a funcionar, pero en algunas áreas en Culiacán, debido a la violencia, de noche no funciona. La gente tiene miedo, entonces tiene que uno adecuar a ciertos horarios, a ciertas circunstancias, ¿no? Última parte. ¿Qué aspectos podemos cuidar en la proclamación del querigma? Primero, ahorita lo acabo de mencionar cuando hablaba de la comunidad que acoge, de la comunidad que es madre, de la comunidad donde hay muchos miembros que tienen diferentes apostolados, y también el equipo que desde el inicio presenta el testimonio de vida. Lo primero que hay que cuidar en la proclamación del querigma, saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo, saber de formarse, prepararse, organizarse, y dentro del proceso, dentro de un proceso, para que la experiencia de este encuentro con Cristo no quede abandonada a nada. ¿Qué siguió después? Nada. Y quemamos el cartucho. Ya la gente no vuelve a acercarse. A veces lo hacemos mucho eso de forma forzada, cuando son padrinos de los niños que van a hacer catecismo, o los padrinos o los papás, pero ya después ya no damos seguimiento. Si no hay un equipo, no hay un proyecto. 2, tener en cuenta que el querigma tiene que tener la capacidad de parte de Dios, del Espíritu, de tocar el corazón y la vida de las personas. Por lo tanto, decíamos que fuera con un lenguaje sencillo, evitar que fueran palabras muy doctrinales o abstractas que la gente no entienda, y sobre todo, hablar a la realidad de la persona. ¿Sí? 3, la persona que vive el querigma es llevada, es conducida, sí, a la conversión, pero también a la comunidad. Y hay que fomentar el sentido de pertenencia, no forzar, pero sí mostrar la comunidad y esa parroquia como un espacio de familia, de esparcimiento en familia. El siguiente aspecto que no descuidemos en el querigma, pues no diluir el mensaje, no diluirlo, no hacerlo demasiado light tampoco. 5, les decía, tener respeto por la persona
La conversión de la persona es una obra de Dios y de la misma libertad de la persona. Por lo tanto, uno es el evangelizador que siembra la semilla. Y cada quien que la recibe, pues también es responsable de qué manera. Yo creo que como a animación bíblica, pues tenemos la misma parábola del sembrador, ¿no? Los 4 tipos de terreno, y Dios es la semilla, hay alguien que es el sembrador, que es Jesucristo, y la semilla, que es el reino del cielo, y a los diferentes terrenos, ¿no? Y hay muchas cosas que están de por medio. Bien. Cuando uno proclama el querigma, cuando vienen los contenidos acerca del pecado, puede ser que ese sea fuerte y que a la gente le haga llorar o que le impacte. Pero recordemos que lo más importante no es hacer sentir a la gente en el odio a su pecado, sino mostrarle la salvación en Cristo, ¿sí? Así que no enfocarnos mucho en eso. Es parte de, pero no ese es el centro. Igual como el moralismo, ¿no? La lista de conducta o formas que reprueba Cristo. Sino lo único que se busca en el querigma es que se propicie el encuentro con Cristo. Para eso serán las siguientes etapas. No se puede en un encuentro con Cristo de alguna forma darle todo el paquete, el kit. Hay que esperar todo su momento. Sí. Yo pienso que estaría muy bien dentro de la proclamación del querigma, equipos, proceso, comunidad, iglesia misionera, evaluar los trabajos. Evaluar los trabajos de la proclamación, verificar el caminar de las personas y qué seguimiento se le está dando y quiénes están atendiendo, cómo se hizo y todo eso. Bien, pues de mi parte prácticamente casi es todo. Lo que les quería decir al último, pues que es el alma de todo proceso, el anuncio del querigma. No sé si hay alguna otra pregunta, padre Aníbal. Más o menos me preparé para 1 hora. Sí, exactamente, padre. Muchísimas gracias. Sí. Ya compartimos tu presentación en el chat y también a los Sí. grupos de WhatsApp que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta, habla a su micrófono y simplemente hágala. Padre Víctor está muy dispuesto y disponible. Yo subrayaría, padre, y gracias. Yo creo que es un excelente cierre. Eres el último de nuestros expositores en esta animación y subrayar nada más el aspecto de proceso, de continuidad, de acompañamiento a las personas, la centralidad en Cristo, el encuentro y la escucha de la persona y las actitudes que mencionabas. La verdad, yo iba anotando aquí varias cosas, pero sí subrayar mucho eso, también de la comunidad, lo que va a pasar después, cómo la acoge, la, cómo se le da seguimiento al querigma y no ser solamente, algunos dicen es que voy a dar el tema del querigma, no sé tú, Sí, sí, sí. pero algunos nos quitan los pocos pelos que tenemos todavía cuando dicen, voy a dar el tema del querigma, por favor, pero bueno. ¿Alguien tiene una pregunta, muchachos? Aprovechen al padre Víctor. Abran su micrófono. Buenas noches, padre Martín López. ¿Se escucha? Escucha Martín López, padre, ¿te escuchas? Ok, todavía no Padre, le escucho. No le escucha, pero tú dilo, Martín, yo lo repito. ok, quiero preguntarle al padre Víctor, ¿cómo en su diócesis ha llevado el proceso del querigma fuera de los templos? Padre Víctor, ¿cómo se ha llevado en tu diócesis el proceso querigmático fuera de los templos? Fuera de los templos, el proceso querigmático a partir de la catequesis con los niños, simplemente, bueno, fuera de los templos. En la acción misionera, yo lo he visto mucho en los grupos de verano misioneros, los que salen a comunidades en el verano, en Semana Santa. Realmente la acción misionera fuera de los templos es escasa, pero se proclama. Y el seguimiento es débil también. El seguimiento y acompañamiento, porque son misioneros que llegan a esa comunidad y luego se retiran. Entonces el párroco debiera tener un equipo y generalmente no lo tiene. Y estamos súper estresados con mucho trabajo los padres. Entonces hay una urgencia, yo creo, de formar más gente, más laicos para darle seguimiento en las comunidades y preparar proyectos, no eventos nada más. En Culiacán yo lo he visto así de esa forma y seguramente por los movimientos juveniles o los movimientos
cursillo de cristiandad, estos movimientos, que casi todos son querigmáticos. Gracias, padre. ¿Alguna otro que guste preguntar? Disculpen, lo preguntan y yo se lo paso al padre porque estamos en esta dinámica del WhatsApp. Y no sé si lo han notado, pero en los últimos tres charlas, animaciones, se ha hablado mucho de procesos. No solamente el proceso querigmático, subrayaría, sino también de procesos pastorales. Con el favor de Dios, estaremos trabajando en los próximos años en esta animación por proceso o trabajo por procesos pastorales. ¿Alguien más si tiene una pregunta? ¿O padre, alguna Sí, comentario más? sí. Buenas noches, padre. Buenas Yo quería, noches. yo quería preguntar, Buenas noches. el padre decía unos ejemplos de querigma al Ya no le escuché. principio, ¿no? Hola. Sí, Sí, ¿sí me escucha? sí, dilo, yo se lo digo ahorita. Sí, unos ejemplos de querigma que él decía del Evangelio, sacados del Evangelio, que decía Jesús. Me gustaría que me lo volviera a mencionar, Padre, esa. tú mencionabas algunos ejemplos de querigma que están mencionados en las Sagradas Escrituras. Si pudieras mencionarlos nuevamente. Bueno, está el querigma. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una forma muy peculiar porque él era la buena noticia del Padre y al mismo tiempo él era el heraldo, el mensajero y el mensaje. Por lo tanto, en Jesucristo la expresión más concreta es decir que el Padre lo envía, esa del texto de Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en él tenga. Cristológicas, a partir de diferentes evangelios, hay muchas. Luego está la Paulina, aquella que salió hace poco en las lecturas. Os transmito lo que a mi vez recibí, que Cristo murió y resucitó. Hay un enunciado en 1 Corintios 15. Luego hay otras expresiones de querigma en Pedro, así como varias líneas. La más así fuerte, a mí se me hace que pues es la misma de nuestro Señor Jesucristo, pero no en su parte inicial, sino a partir de su misterio pascual. Todo completa la vida de Jesús, de su encarnación. Gracias, padre. No sé. Gracias, padre. Muchas gracias. Querigmas de diferentes personas. Hoy actual, no en la Sagrada Escritura, pues hay muchos formatos, ¿no? Y que los conocen ellos seguramente. El más conocido es el de Pepe Prado, ¿no? El Nueva Vida. O el para niños, que es el de Benjamín. Existe un formato allí. Los del Padre Navarro, o del equipo nacional, el de Víctor Escalante. Varias experiencias hay ahora, ¿no? De los que han resumido y juntado esos elementos para vivir una experiencia de encuentro con Cristo. Y ni se diga pues la renovación carismática, que es aquello que más rige como forma estándar. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium ahí menciona un trozo, y también en el directorio para la catequesis como el contenido del querigma, ¿no? Se habla ahora del querigma urbano, que son expresiones más breves, de encuentros así, sin forzar a la persona a acudir al templo, casi como primer anuncio, ¿no? Ok. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Nomás para ir Muchísimas cerrando la gracias. transmisión. El padre ya está, son las 10 de la noche para él, parece. ¿Alguien más? Parece ser que no. Padre, pues, Dale, pues. agradecerte, cerraste muy bien. Dios sabe por qué hace las cosas y la providencia ha puesto que tú sintetices, yo creo que recogiste todos los elementos de la sesión pasada, antepasada y la primera. Muchísimas gracias, Padre, que Dios te bendiga. Y si gustas darnos Ándale, la bendición, dando la bendición, Dale, pues. Padre, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y Que con tu Dios espíritu. Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Amén. Padre, bendiciones. Muchas gracias. Amén. Gracias.